Estamos con el de la jornada 1-3 a ganar Levante en esta ida de la primera eliminatoria, playoff por el ascenso a la primera división. Contento, supongo, satisfecho, doblete y sobre todo, qué triunfo, qué renta tan importante para sellarlo en el Ciutat. Sí, como has dicho, era un partido muy complicado, veníamos aquí a por la victoria, no a especular con el resultado y se ha visto, sí, es verdad, hemos salido un poco dormidos al principio y creo que su gol nos ha venido bien, hemos reaccionado antes del descanso y a partir de ahí hemos llevado el partido a donde hemos querido y muy contento por aportar mi granito de arena y ayudar al equipo. Los grandes jugadores aparecen en los grandes partidos, hoy ha aparecido y de qué forma Jorge de Frutos. Sí, no estaba teniendo semanas muy buenas en nivel personal dentro del campo, estaba muy fastidiado porque no me salían las cosas y bueno, he podido darle una vuelta a la cabeza, dar una vuelta a despejarme y venir lo más fuerte a este playoff que tenía muchas ganas y se está viendo. Además hoy por la izquierda, ¿no? Que no es lo habitual en ti, vas a tener que jugar más por ese flanco, ¿no? Porque has hecho 2 goles, el último espectacular. Sí, bueno, lo que me dice el míster es lo que intento hacer lo mejor posible, sea de extremo derecho, extremo izquierdo, si tengo que jugar de lateral o de portero, donde me ponga voy a dar el máximo de mí y la verdad que muy contento por aportar al equipo y la verdad que se está viendo que somos una gran piña y vamos a por el ascenso. Qué bonito estos ambientes, ¿no? de fútbol, hoy espectacular el Belmonte, espectacular también nuestra afición, la de Levante. Sí, son partidos muy bonitos, sabemos que en estos partidos juega un plus la afición y bueno, la verdad que tenemos que dar las gracias a la afición desplazada hasta aquí, que bueno, es un gran desplazamiento como todos los que están haciendo esta temporada y nos llevan en volandas para llegar a primera división. Y a la última, que nadie se confíe, el miércoles a cerrarlo con nuestra gente, con un Ciutat a reventar para cerrar esta eliminatoria. Sí, necesitamos del Ciutat, de las grandes noches, no hay que confiarse para nada, esto es un pasito, pero no está todavía nada hecho y hay que demostrarlo el miércoles en casa. Enhorabuena. Muchas gracias.